Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Y estamos extrañando a todos nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros. Nuestro hermano Edgar, sabemos que está trabajando. Nuestro hermano Daniel viene regresando hoy de fuera del estado. Otros hermanos regresaron ya anoche. Otros tienen familia que los están visitando de fuera del estado. Entonces estamos extrañando muchísimas personas el día de hoy. Pero vamos a primero Dios, pronto van a estar con nosotros. Estamos pidiéndole al Señor porque ellos estén bien donde están y que puedan regresar con bien a estar aquí de nuevo. Estamos aquí muy felices. Cada domingo nos alegramos en este día del Señor. Venimos con mucha alegría de corazón a escuchar la palabra de Él, pero a adorarle, a reconocerle, a tratar de alegrarnos en esto que Él nos permite hacer para Él, celebrar un día que Él ha designado como propio. ¡Qué bendición! Como ya lo saben, hermanos, la semana pasada comenzamos a hablar de Elías, ¿verdad? Para los que no estuvieron aquí, dijimos que Elías era un profeta por medio del cual Dios realizó grandes milagros muy poderosos. Lo comparamos, lo equiparamos con Moisés de alguna manera. Él hizo cosas grandes, Elías. El Señor las hizo a través de él. Y fíjese, expusimos en su totalidad ese segundo milagro que Dios realizó por medio de él. Y fue tremendo ver cómo ese milagro segundo que él hizo, que Dios hizo a través de él, pudimos ponerlo en paralelo con el Salmo 23 que habíamos visto apenas hace 2 semanas, y fue increíble ver cómo el Salmo 23 tomaba vida en esta experiencia de Elías. A pesar de todo lo que Dios hacía a través de Elías y del poder que se manifestó a través de él, Elías era muy humano. Elías era como tú y como yo. Era un hombre que al llegarle una amenaza de muerte de una mujer, fíjese, o sea, no lo amenazó, sino una mujer, y él cayó en lo que podemos ahora nosotros compararlo con lo que es una depresión clínica, ¿verdad? Presentó un cuadro de depresión. Ese hombre se cayó al piso triste, ¿verdad? Y huyó y se fue a tirar debajo de un enebro, dice la palabra, a esconderse. Y es curioso que nosotros vemos el actuar del Señor, y eso es lo que a mí me gusta de la palabra de Dios, porque ahí podemos nosotros ver la manera como el Señor actúa. Yo vi que el Señor no le quitó la depresión, porque era una depresión, a Elías. No se la quitó, sino que lo acompañó todo el tiempo. Se dieron cuenta, eso fue lo que estuvimos hablando. Lo acompañó todo el tiempo y cuidó de él, lo alimentó, le dio de beber, de manera de que se recuperara, le permitió dormir. Lo maravilloso en todo esto es que Elías nunca estuvo solo. Y darnos cuenta de eso fue una enseñanza poderosa, fue una enseñanza grande, ¿verdad? Porque a veces nosotros estamos en medio de los problemas y creemos que a Dios no le importa lo que nos está sucediendo. Creemos que Dios no lo está viendo. Creemos que Dios, como Él está en gloria, entonces, como no está sufriendo, no se conmisera de nosotros. Pero sí, el Señor está con nosotros, y este pasaje nos muestra que el Señor no se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios quería, por medio de esa enseñanza, por medio de ese pasaje, por medio de toda esa predicación, afirmar nuestros corazones en el hecho, ¿verdad?, de que si eres hijo de Dios por medio de Jesucristo, Él siempre estará con nosotros en medio de las dificultades. Fíjense qué poderoso sentir ese acompañamiento de nuestro Señor, ese apoyo. Es diferente cuando nosotros somos hijos de Dios. En ninguna parte el Señor prometió librarnos de las pruebas, solo prometió que no las enfrentaríamos solos. Y eso, hermanos, es la diferencia
entre un hombre que ha creído en Jesucristo y una persona que no tiene esperanza. Esa es la diferencia, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver el primer milagro que hizo Elías, ¿verdad? Vimos el segundo, ahora vamos a ver el primero. Y la enseñanza de hoy es muy fuerte. Vamos a ver que el Señor nos enseña tres cosas a través de esos pocos versículos. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, pero le voy a pedir que se pongan de pie. Les voy a pedir también que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros, porque vamos a orar antes de darle lectura a la palabra de Dios. Padre eterno, te doy gracias por la oportunidad de estar frente a esta hermosa congregación. Te doy gracias por cada uno de los que han podido venir. Te doy gracias por todos los que están trabajando el día de hoy. Te doy gracias por todos los que están de vacaciones el día de hoy. Te pido, Padre, que pronto estemos todos juntos otra vez bajo este techo, Señor, este lugar que tú nos has dado, para que nosotros podamos venirnos a alegrarnos como hermanos, hijos tuyos que somos. Bendito sea, Señor, porque ahora estamos aquí, estamos felices y estamos, Señor, listos para escuchar lo que tú quieres decir. Señor, dirige mis palabras. Que no diga nada, Señor, que sea de agrado mío, sino que todo, Padre, sea de agrado tuyo. Y muy al contrario, Padre, te pido de que nada de lo que yo diga te sea desagradable, porque estoy aquí, Señor, solamente para llevar tu mensaje a las personas. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el amor que nos muestras, por todo lo que nos enseñas y porque confortas nuestro corazón mediante tu palabra. Bendito sea, Señor. Permanece entre nosotros, eres nuestro invitado de honor, te damos gracias por estar entre nosotros, por caminar entre los hermanos, por poner tu mano sobre ellos, Señor, para que sientan que están siendo confortados en medio de todo lo que está sucediendo. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y, Padre, te ruego, Señor, que nos bendigas en medio de este culto dedicado a ti. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. No se sienten, vamos a leer su palabra en la Primera de Reyes 16, del 29 hasta el 17:1. Fíjense, vamos prácticamente a leer hasta el último versículo del capítulo 16 y vamos a leer el primer versículo del capítulo 17. Es algo que se refiere al inicio del reinado del rey Acab. Vamos a leerlo todos juntos. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel. ¿Está en pantalla? Oh, no está en pantalla. Ok, vamos a darle tiempo allá al departamento de media. Ok, ahí está ya. Ahora sí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces vamos a leerlo, que me sentía solo. O sea que yo sé que el Señor está conmigo, ¿verdad? Por lo que les estaba diciendo, pero me sentí sin acompañamiento cuando comencé a leer la palabra. Así que ahora sí, vamos a leerlo todo junto. Quiero oír sus voces. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 hasta el 17:1. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo de Betel reedificó a Jericó a precio de vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento a precio de la vida de Segub, su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel,
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es lo que el Señor nos está mostrando por medio de su palabra el día de hoy. Tomen asiento. Qué fuerte lectura. Fíjese de que la semana pasada estábamos en la Primera de Reyes 19. Yo sé que ustedes se acuerdan. Y ahí estaba el cuadro de la depresión clínica de Elías. También se recuerdan que el milagro poderoso del que tanto hablábamos, de ese portento que Dios hizo a través de Elías, respondiéndole con una pequeña oración en la cual la ofrenda tomó fuego, y todo eso estaba en el capítulo 18. Ahora hemos retrocedido para ver el primer milagro y para describirles lo que sucedió, lo que le estaba sucediendo a Elías. La semana pasada yo les hablé un poco de Jezabel, ¿verdad? Yo les dije que era la mujer más mala de la Biblia. También les hablé un poco de Elías. Ahora ya saben ustedes quién es Elías. Pero no les hablé mucho de Acab. Solo les dije eso, les di la información necesaria para el mensaje de la semana pasada. Les hablé de Jezabel, que era quien amenazó a Elías, y les dije que era la esposa del rey, ¿verdad? Y Acab es el rey. Ahora, fíjese, comenzamos aquí viendo quién es Acab. Dice, ¿cómo dice la palabra? Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. Eso es lo primero que estamos viendo ahí, que era hijo de Omri. Omri, su padre, también era rey de Israel. De hecho, él comenzó lo que es una dinastía. Una dinastía, ¿qué es lo que es? Es que ahora el padre pone a reinar a su hijo, o su hijo sucede al padre después de que su padre ya no reina, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, después reina el nieto, después el bisnieto, y así. Eso es una dinastía, un grupo de personas que prácticamente ahora están criando a los hijos para llegar a ser gobernantes de la nación en la que están. Entonces, era padre, ¿verdad? Era rey de Israel. Está este hombre muy destacado en la historia, Omri. Se van a dar cuenta de que en los registros históricos usted va a encontrar datos muy interesantes de él. Lo tienen considerado uno de los mejores estadistas que Israel tuvo. Él era el sexto rey de Israel. Los registros extra bíblicos, la gente de Moab decía que era un excelente arquitecto y que era un buen líder, un buen gobernante. Lo dicen también los asirios, ¿verdad? Usted va a encontrar récords asirios y van a encontrar que hablan de este rey Omri, padre de Acab. Y es que el tipo era un genio. Fíjese de que dice la Biblia en el mismo capítulo 16 en el que estamos hoy, pero antes de lo que hemos leído, que este Omri reinó solamente por 12 años. Y fíjese, los estudiosos dicen que en realidad fueron 14 años, porque su reinado se traslapó con el de otra persona. Parece que su hermano estuvo metido o estuvo otro rey metido ahí en ese momento. Y entonces hay 2 años de traslapo según la Biblia, pero la Biblia dice 12 años reinó. Entonces yo me voy a ir por lo que la Biblia dice, no por lo que dicen los estudiosos. Pero 12 años no es mucho tiempo, ¿verdad? Si usted lo considera según la vida de nosotros, 12 años es un tiempo muy corto, especialmente para hacer una cosa muy grande. Y este hombre dice de que en ese tiempo corto en el que reinó, estabilizó su país. Esa dinastía que él puso hizo que estas personas, tuvieran confianza en su reinado. Hizo que los hijos de Israel ya no lucharan contra los hijos de Judá. O sea, hubo paz relativa en ese tiempo que él reinó. Era un tipo que era admirado. Fíjense que tuvo logros políticos, civiles, y tuvo logros militares, porque fue inteligente. Compró una tierra que tenía un monte elevado, sobre la cual él le puso el nombre de Samaria y hizo lo que es la ciudad de Samaria. Él fue el que la fundó, Omri.
una ciudad que por estar en el monte era difícil de alcanzar y era difícil de atacar y era fácil de defender. Entonces él tenía esta ciudad arriba y no podía derrotarlo nadie. Entonces se puso en una ventaja militar muy buena. El monte y esta tierra que él compró y donde hizo la ciudad llegó a ser la capital de Israel por más de 150 años. O sea, ese es un logro, ¿sí me entienden? Poner un lugar tan estratégico que las personas se sentían protegidas y era fácil de defender ese lugar. Además estaba donde se entrelazaban las rutas comerciales y era fácil que era de fácil acceso para los mercaderes, era de fácil acceso para los viajantes. Entonces el hombre realmente observó bien el lugar antes de comprarlo e hizo algo grande del lugar. Entonces, fíjese, una ciudad floreciente, una ciudad con abundancia económica. Pero curiosamente, la Biblia dice que era un rey malo este hombre. ¿Cómo es que una persona puede hacer tantas cosas buenas y que la Biblia te pueda llamar malo? ¿Verdad? Todos sus logros eran admirables, ¿verdad? Por todos los estándares del mundo, Omri era un buen político. Era lo que ahora nosotros podemos llamar un buen presidente, un buen político. Los buenos políticos y los buenos presidentes del día de hoy, lo que hacen es que le dan a la gente lo que pide, ¿verdad? La gente se queja con ellos y ellos vienen y ellos legislan, buscan la manera de que hayan leyes que permitan lo que la gente está deseando, para que la gente esté contenta. Entonces él tenía a la gente contenta, porque la gente pedía culto, ¿verdad? Porque donde estaban, como esos matrimonios que tenían, esas alianzas políticas, eran con gente de esa tierra que adoraban otros dioses. Entonces, mucha de la gente sobre la que él gobernaba no eran todos israelitas, sino que estaban mezclados, y esta gente estaba pidiendo adoración a Baal. Entonces él vino y les dio un templo a Baal, y comenzó la adoración a Baal. Y entonces, de hecho, su propio hijo se casó con la hija de un rey. Y entonces, fíjese, que es Jezabel. Entonces, fíjese, le dio a la gente lo que la gente quería y la gente estaba feliz. Pero Dios no estaba feliz con lo que él estaba haciendo. O sea, yo lo que observo esto es bien curioso, fíjese, y se lo voy a leer, mire. Dice, aquí es donde dice que Dios estaba enojado. Dice Primera de Reyes 16, 25, 26, ya lo leímos con ustedes. Dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Dios estaba enojado. Dios no menciona mucho de todo lo que yo les estoy diciendo. Sabemos que los asirios hablaban bien de él. Sabemos que los moabitas hablaban bien de él. Sabían que su pueblo estaba contento con él. Pero el récord bíblico está diciendo de que lo que hizo materialmente tenía poca importancia por el hecho de que él había dejado de lado a su Dios. Y eso me muestra tres cosas bien importantes. Tres cosas muy interesantes. Fíjese que la historia del mundo, número uno, la historia del mundo y la opinión del mundo de ti sale sobrando. Sale sobrando. Sale sobrando. Grandes pueblos, como lo podemos ver, grandes civilizaciones, tenían una buena opinión de Omri. Pero no importa cuál sea la opinión del mundo, la única historia que cuenta y la única que vale es la historia que cuenta Dios de ti. ¿Qué opinión tiene Dios de tu persona? No importa qué es lo que la gente piense de ti, lo que la gente opine de ti. La gente te puede tener por una persona sublime, te puede tener por una persona espiritual, te puede tener por una persona interesante, te puede tener por una persona sexy, te puede tener por una persona rica, pero lo que le importa a Dios no es lo que la gente piensa de ti.
Tenemos que tener cuidado de cuál es la opinión de Dios acerca de nosotros. Luego, fíjese, yo veo esta manera de comportarse en muchas personas que no están enfocándose bien. Yo tenía un estudiante que vino de China, ¿verdad? Porque ustedes saben de que yo soy bivocacional y tengo un trabajo de tiempo completo para poder mantenerme. Y entonces yo soy manager de apartamentos. Y vienen, como lo tengo allá cerca de Georgia Tech, donde yo trabajo, viene gente de todo el mundo. Yo tengo gente de allá del Medio Oriente, tengo gente de China, tengo gente de diferentes lugares que vienen a estudiar a estas universidades. Vino un estudiante chino. Y fíjese que me da curiosidad ver, porque él venía recién llegado, primera vez que venía a los Estados Unidos, el muchacho hablaba inglés, yo me pude comunicar con él, y le digo yo, y él vino a sacar un postdoctorado, o sea, ya era doctor, y tenía creo que 25 años. Me pareció increíble, o sea, el tipo es sobresaliente, un doctor a los 25 años. Y le digo yo, y vino a sacar un posgrado, y le digo yo, hermano, le digo yo, ¿y tú para qué quieres más estudios? Ya eres un doctor. Y me dijo, porque lo que yo vengo a aprender, me dijo, me es necesario para hacer algo. O sea, él iba a ser un scholar. Un scholar es una persona que está más allá ya es un investigador, una persona que está más allá del doctorado. Y me dijo, yo quiero lograr hacer algo tan grande y tan importante que después de que yo muera, las personas todavía me recuerden. O sea, él estaba pendiente y estaba pensando en la opinión del mundo, que el mundo iba a tener de él. Pero había dejado completamente de lado la opinión que Dios tenía de él. Y nosotros muchas veces estamos funcionando de esa manera. ¿De qué te sirve que vivas bien o que la gente piense bien de ti si te vas a ir para el infierno? No sirve de nada. A Dios no le importan tus logros políticos, militares, económicos, sociales, sino se centra en un solo logro: que tú tengas una relación exitosa y fructífera con nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Hombre, a pesar de ser un hombre exitoso, juzgando desde un punto de vista puramente humano, había faltado a lo que Dios más le importa. ¿Verdad? Lo que Dios más le importa es que nosotros le glorifiquemos a Él. Que nosotros le glorifiquemos a Él. Que pongamos nuestra fe en el Dios correcto y que le glorifiquemos. Eso es lo que espera. Esa es la primera cosa. Pero hay dos cosas más. Porque creo que todos los que estamos aquí somos creyentes. Todos los que estamos aquí entonces hemos encontrado al Dios correcto. Hemos establecido una relación mediante Jesucristo. Y nosotros de alguna manera buscamos glorificar a Dios. Estamos bien. Estamos bien. Pero fíjese. Las otras dos cosas me impresionan más que la primera, y ahí sí nos pega a todos. Dejamos a Omri tranquilo en el infierno y ahora nos pasamos a ver, ¿verdad?, lo que dice de su hijo Acab. Primera de Reyes 16, 30 y 33 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, está diciendo que era peor que su papá. Eso es lo que está diciendo. Fíjense, cuando yo les leí el pasaje donde habla del papá, dice que el papá era malo. ¿Por qué? Porque llevaba al pueblo a adorar a otros dioses. Y ahora dice de su hijo la Biblia que era peor que su papá, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Dejó de lado completamente a su Dios. Le hizo un altar a Baal, dice, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, también era arquitecto igual que su papá. También hacía proyectos. El papá hizo la ciudad, él hizo el templo a Baal dentro de la ciudad. Dice, hizo Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. La segunda cosa que yo miro aquí, hermano, según el pasaje, es que Acab de alguna manera había seguido el ejemplo de su padre.
De alguna manera había seguido el ejemplo de su... Es escalofriante ver el alcance que un progenitor puede tener sobre su hijo. Es escalofriante. O sea, ¿por qué? Porque me doy cuenta de que como el hombre era perverso y no le enseñó bien a su hijo, ahora su hijo estaba haciendo mal, ¿verdad? Yo opino que si a nosotros no nos importa lo que nosotros hacemos con nuestra persona, pues está bien porque es nuestra persona. El problema es de que nuestros hijos están viendo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Fíjese, hermano, que la Biblia es clara en decir de que Dios no juzga los pecados de los padres por los hijos, ni los hijos tampoco son juzgados por los pecados de los padres. O sea, cada quien es responsable de su propia carga. Cada uno tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso les he dicho antes que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Usted tiene que hacerse hijo de Dios. Usted no tiene una relación con Jesucristo porque su papá la tiene o porque su mamá la tiene. Su relación con Jesucristo es independiente. Pero fíjese lo que dice Ezequiel 18:20. Está afirmando lo que les digo con respecto a los pecados de cada quien. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso es lo que dice. Entonces, Dios va a juzgar a Acab en base a lo que él hace, no por lo que él aprendió de su padre. Y a Omni lo va a juzgar por lo que él hizo, no por lo que le enseñó a su hijo. Pero no podemos negar que hay una conexión. No lo podemos negar. No podemos negar que los hijos nos están viendo. Fíjese, o sea, que Dios no nos juzgue por lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, no quiere decir de que los hijos no están viendo lo que nosotros hacemos. Que nuestro hijo le hayamos enseñado mal, no justifica que nuestro hijo haga mal. Pero fueron influenciados por nosotros, ¿verdad? No lo podemos negar. Fíjese de que, historia de la vida real, había un pastor en Ohio, que igual que yo era bivocacional. Y él en Ohio solo pudo encontrar trabajo en una planta procesadora de alimento para aves. Y yo tengo amigos que trabajan en ese medio. Yo nunca he estado en una planta procesadora de pollo, pero nunca he estado en una planta procesadora de alimento, ¿cómo es que le dicen? Le dicen feed, le dicen en inglés, que es comida para aves. Y fíjese, el hombre trabajaba ahí, y yo no sé si ustedes saben, a mí me lo han contado, dicen de que el olor en el lugar es terrible. Es un olor insoportable todo el día. Sí, y vuela polvo de lo que las máquinas que están haciendo, moliendo todo eso, vuela polvo. Y entonces el hombre se cubría toda su cara, su pelo y su ropa de polvo. Y entonces él llegaba a casa y lo miraban sus hijos pequeños. Y le decían: papá, qué polvoso venís. Y él se miraba, ¿verdad? Gruñía un poco, pues, porque lo que le tocaba de hacer para mantener a su familia. Y decía: sí, pues sí, la verdad, vengo polvoso. Pero él no solamente se llenaba de polvo él, su cara y su pelo, sino que el vehículo en el que venía a trabajar también lo llenaba todo de polvo. Entonces un sábado, él se puso a trabajar en el carro, a limpiarlo por dentro, cuando vio por la ventana que su hijo estaba recogiendo piedras y se las estaba restregando en la camisa. Y saca la cabeza y le dice: ¿se puede saber qué es lo que estás haciendo? Y le dice: que yo quiero ser polvoso como tú. O sea, el niño quiere ser como su padre. Tenemos una responsabilidad con los niños. Tenemos una responsabilidad con ellos, ¿verdad? O sea, no podemos negar que los niños quieren ser como nosotros, ¿verdad? Hermano, tenemos que guardar nuestro ejemplo para con nuestros niños. Tenemos que guardarlo, ¿verdad? La última cosa que veo, creo que es la más fuerte y la más sorprendente.
¿verdad? Y eso está en el último pasaje del versículo, el último versículo del pasaje de hoy. La primera de Reyes 17:1. Ahí es donde yo les dije la semana pasada que aparecía Elías, que no teníamos mucha información de él, excepto que es tisbita, ¿verdad? Y que era morador de Galaad. Pero apareció de la nada. No sabemos mucho, no tenemos mucha información de él. Dice entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estábamos ahora en la clase de escuela dominical y Gisela, mientras daba la clase, dijo algo bien interesante, que nosotros de repente hemos perdido de vista el hecho de la necesidad de autoexaminarnos y de que tenemos este concepto de que Dios nos acepta como somos, porque Dios nos ama. Ella lo dijo así: Dios nos ama. Y es cierto, Dios nos ama. Somos sus hijos, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, y a muchos les gusta decir que la paciencia de Dios es infinita. Pero les tengo malas noticias. La paciencia de Dios no es infinita. La paciencia de Dios se le ha acabado varias veces a lo largo de la Biblia. La teología sistemática no nos permite decir que la paciencia de Dios es infinita, porque vemos que hay múltiples pasajes mostrando de que a Dios se le agota la paciencia. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo diluvio. El Señor vio que la maldad se había multiplicado sobre toda la tierra. Trajo el diluvio. Se le agotó la paciencia. Acabó con todo ser viviente, excepto los que estaban en el arca. No también destruyó a Sodoma y a Gomorra. O sea, se aburrió de ver el pecado. Y usted vio que llegaron los ángeles que el Señor había mandado destruir, y esos estaban con la mira fija en la destrucción. Usted puede leer la insistencia de Abraham de que de alguna manera alguna persona de ese lugar se salvara. Y el Señor hasta negoció con él, pero terminó destruyendo el lugar. ¿Por qué? Porque también el pecado era demasiado. Y fíjese, aquí Dios está diciendo: hasta aquí llegó la idolatría. Hasta aquí llegó la idolatría, ¿verdad? Este era el 7º rey de Israel. Habían gobernado por 70 años. El Señor le había dado tiempo, rey tras rey, año tras año, que ellos se echaran para atrás, porque Él estaba mandando profetas para decirle: ustedes están mal en lo que están haciendo, dejen de hacer lo que están haciendo, cambien su manera de vivir, adoren al Dios verdadero. Y ellos decidieron ignorar las advertencias del Señor. Decidieron ignorarlas. Entonces el Señor dijo: hasta aquí. El Dios de la Biblia no es un Dios que anda buscando en qué te equivocas para castigarte, porque entonces pasáramos castigados todo el tiempo. Todo el tiempo pasáramos en la esquina con el sombrero viendo la pared. Pero el Señor nos permite un tiempo para que nosotros reflexionemos, cambiemos las cosas, o si no, nos llega el día en que Él nos va a corregir de una manera que no nos va a gustar. El Señor va a venir y te va a traer un proceso correctivo a tu vida tremendo y terrible, que tú no sabemos si vas a poder salir de él. No sabemos. Hay personas que entran en este proceso y no salen de él. No salen. ¿Verdad? ¿Para qué? La pregunta, ¿verdad? Más que para qué, es ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser necios y vamos a esperar hasta que Dios se harte de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta que nos mande un castigo para poder examinarnos y ver nuestro error? Porque el Señor nos está advirtiendo constantemente en su palabra qué son las cosas que le molestan. ¿Por qué esperar hasta estar en desgracia para humillarnos delante del Señor? ¿Por qué? Eso es lo que pasó aquí. Eso es lo que pasó aquí. Omri construyó una ciudad difícil de vencer,
Su hijo Acab tenía un ejército poderoso para defenderla. Yo no sé si ustedes saben esto, pero se dice de Acab que en un momento de la historia se juntaron 12 reyes para sitiar y para vencer lo que era Samaria, su ciudad, y él lo venció. Tenía un ejército poderoso que no dejaba que lo vencieran. O sea, eran hombres que tenían capacidades civiles, arquitectónicas y militares, pero nada de eso pudo contra una sequía. O sea, les trajo algo con lo que no iban a poder. O sea, no podemos confiar en nosotros mismos y decir nosotros, ¿verdad? El Señor no nos va a tocar. Somos hijos de Dios y no nos va a pasar nada. El Señor al que ama castiga. Si eres hijo de Dios, seguramente te va a venir castigo si tú no eres un hijo obediente. ¿Sabe usted por qué es que el Señor trajo una sequía? ¿Sabe por qué fue precisamente la sequía? ¿Por qué no fue otra cosa? Porque pudo haber traído cualquier cosa. Sodoma llovió fuego, ¿verdad? En el diluvio inundó con agua. Aquí trajo sequía. ¿Sabe por qué trajo sequía? Está pasando exactamente lo mismo que pasó con las plagas de Egipto. Yo no sé si ustedes lo saben, pero cada plaga que el Señor trajo a Egipto respondía a un dios egipcio. Aquí lo que estaban haciendo ellos es que estaban adorando a Baal, ¿verdad? Y fíjese, Baal, según este rey Acab, era el dios de la fertilidad, del clima, de la lluvia y la tormenta. ¿Sabe qué es lo que dijo el Señor? El Señor dijo, ok, pídanle a su Dios. Por años no va a llover aquí, porque el único Dios de los cielos, el único Dios de la lluvia, el único Dios de la tormenta, del clima, soy yo. Qué bárbaro el Señor. Ver lo que hace en la historia y ver lo que hace con los pueblos, y nosotros no reaccionar como debemos de reaccionar. El Señor llegó y les dice, quiero que me muestren cuál es su Dios, qué es el poder que su Dios tiene. Y yo le pregunto a ustedes, porque ahora nosotros no tenemos ese problema de la idolatría, por lo menos nosotros no, hay quienes lo tienen, pero nosotros no, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu Dios como cristiano? ¿Es tu Dios el deporte? Fíjese que yo tenía de Dios el deporte. Yo no sé si ustedes lo saben. Yo jugaba jugaba fútbol, aunque no lo crean, ¿verdad? Porque ahora ya la figura ya no lo vuelve tan evidente, ¿verdad? Pero yo jugaba fútbol 5 veces a la semana. 5 veces. Antes de ser cristiano. Inmediatamente me convertí, le bajé. Pero no lo dejé completamente porque seguía siendo mi Dios. Ahora ya no tenía un solo Dios, sino que ahora tenía Dios. Tenía a Dios Jehová Todopoderoso y tenía al fútbol. Y el Señor me dejó que siguiera con el fútbol. Lo que terminó haciendo fue que me rompió el tendón de Aquiles y ahora me es imposible jugar fútbol. Y fue terrible, ¿por qué? Porque por 6 meses no pude caminar. Tal vez cosa que ustedes nunca han pasado, dejar de caminar por 6 meses. Pero yo seguía pensando en mis habilidades físicas y seguía pensando en otras cosas, ¿verdad? Y estaba dejando de lado a Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Ponte a pensar. ¿Es tu Dios tu trabajo? ¿Es tu Dios, no sé, el dinero? ¿Es tu Dios la salud? ¿Es tu Dios tu apariencia? ¿Es tu Dios la familia? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Ponte a pensar cuál es tu Dios y Dios te va a demostrar que ningún Dios es más poderoso que Él. Ningún Dios que tú tengas es más poderoso que Jehová Dios. Y no queremos estar frente a un Dios que está enojado porque nosotros no fuimos capaces de dejar lo que teníamos que dejar en el momento que se nos pidió que lo dejáramos. No queremos llegar a ese momento. El único Dios con poder es Jehová de los ejércitos, Dios el Todopoderoso. Acá podía invocar a su Dios todo lo que quisiera. Tenía 400
50 profetas en su nómina dedicados solo a Baal. Y Dios, no, ese Dios falso no iba a responder. No iba a responder, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, así como Acab quería tener control del clima y de la lluvia y de la fertilidad y de todo eso, nosotros también queremos controlar nuestro medio, lo queremos controlar. Tenemos relojes con los que queremos andar controlando el tiempo. Tenemos calendarios con los que queremos controlar nuestra vida y queremos controlar los días, ¿verdad? Queremos controlar el clima. Nosotros ahora tenemos diferentes medios para saber hasta qué hora va a caer la primera gota de lluvia, ¿verdad? Queremos controlar el clima, seguimos con eso. Queremos predecir, ¿verdad?, cómo van a suceder las cosas. Queremos decidir. Pero quiero que sepan, hermanos, que ninguna cosa está bajo control nuestro. Que todo, absolutamente todo, está bajo el control de Dios. Dios no abrió los cielos hasta que le indicó a Elías que así lo hiciera. ¿Sabe cuándo fue eso? ¿Sabe cuándo fue que los cielos se abrieron de nuevo? Después de que Elías le cortó la garganta a los 850 profetas de Baal y Acera. Eran 450 de Baal y 400 de Acera. 850 les cortó la garganta y ahí fue que llovió. El Señor no quitó el castigo hasta que se corrigió el problema. No quitó el castigo hasta que se corrigió el problema. ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es tu Dios? Les estaba diciendo ahora en la clase de escuela dominical que yo constantemente busco el problema conmigo. Constantemente. Si yo tenía más problemas y yo agarraba un problema y trabajaba en él duro hasta que yo sentía que lo tenía dominado. Cuando ya lo tenía controlado, buscaba otro problema de carácter para comenzar a atacarlo. Hermanos, no dejen de hacer eso. Examinar su vida, examinar cuál es el problema. Agarren al más grandote primero y es al primero que le tienen que dar duro. Agarren el más grandote, el problema más grande que tengan, agárrenlo y luchen contra él. No esperen el momento en que Dios se enoje con ustedes y les castigue como a hijos que son de él. Hay que poner cartas en el asunto, hay que hacer los cambios necesarios. Límpiate solo antes que el Señor te limpie sin piedad, porque Él es el labrador, decía la escuela dominical de hoy. Él es el labrador y Él va a limpiar los pámpanos que no están dando fruto apropiadamente, ¿verdad? 3 cosas aprendimos del mensaje de hoy. 3. No importan tus logros. El único logro que para Dios cuenta es tu relación con Jesucristo. Todo lo demás, que chévere, que tengas todo lo que deseas, está bueno, ¿verdad? Bendición del cielo y nadie te la va a quitar. Pero la relación con Jesucristo es primero. Número 2, el ejemplo que tú das lo imitan tus hijos. Mucho cuidado. Eres responsable directo de las acciones de tu hijo, aunque no seas juzgado por eso. Te están viendo. Te están viendo. Cambia lo que tienes que cambiar, porque tus hijos van a seguir ese ejemplo. Número 3, no esperes a que sea muy tarde para dejar lo que Dios te está señalando que tienes que cambiar en tu vida. No te esperes. No te esperes. Pon manos a la obra a hoy. No seas necio. Que el Dios Todopoderoso, mediante su Espíritu, les dé la fuerza y el poder, la decisión de comenzar a hacer todo lo que necesitan hacer en su vida para seguir pareciéndonos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es para lo que el Señor nos ha puesto. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias por el pasaje bíblico de hoy. Gracias por la primera de Reyes. 2 semanas nos has alimentado de ella. Qué bendición, Señor, que tú nos muestras lo que nosotros necesitamos saber para poder corregir las cosas a tiempo.
Señor, tú envías los profetas, tú envías la palabra para que las personas, Señor, para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto y corregir lo necesario para hacerte agradable, Señor, para no provocar tu ira, Señor, y llevar el castigo que merecemos como hijos. Que seamos todos los que estamos aquí hijos obedientes y no necios, Señor, porque Padre, no queremos que venga ese día en que tú nos pones en el proceso correctivo. Te doy gracias por la conciencia que nos infundes a cada quien, la necesidad de ser más según el carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la oportunidad de ser llamados tus hijos y de poder alabarte este día especial que tú has designado para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga.